Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de entrevistas y pruebas técnicas. Y es que cuando estamos aprendiendo a programar, la idea de hacer una entrevista pues puede dar algo de miedo. Por lo tanto, en este vídeo voy a tratar de contarte cómo ha sido mi experiencia, qué conclusiones he sacado y pues darte estos consejos para que puedas aplicarlos. Hasta el día de hoy he hecho 3 entrevistas con pruebas técnicas que he pasado satisfactoriamente. Obviamente he hecho muchas más, pero que haya pasado pues han sido 3, ya que he estado en 3 empresas. Y bueno, voy a analizar cada una de ellas, cómo he ido evolucionando en cada una y pues sacar unas conclusiones. Así que vamos a empezar por la primera entrevista. La primera entrevista la hice sin ninguna experiencia. Se compuso pues de una llamada con recursos humanos para conocerte y demás. Tuve luego una reunión con el equipo de desarrollo, que fue la segunda entrevista. Y por último la prueba técnica. A esta entrevista me presenté como trainee, ya que no tenía ninguna experiencia profesional. Y la verdad que estaba súper nervioso, o sea, es lo más normal del mundo estar nervioso si no has hecho una entrevista en tu vida. Pues la llamada con recursos humanos súper bien, y ya luego pues pasé a la reunión con el equipo de desarrollo, que fue pues una entrevista algo más técnica. Y aquí, claro, yo estaba súper nervioso, no sabía con qué me iba a encontrar. Y me hicieron 3 preguntas de razonamiento, de lógica. Claro, a mí eso, eran 2 personas mirándome, la verdad que me puse tenso, no lo siguiente. Entonces, para que se hagan una idea de por dónde iban las preguntas, una de ellas fue: tienes un lago, el lago se está cubriendo con nenúfares y cada día los nenúfares aumentan su extensión el doble del día anterior. Si en 48 días el lago se cubre por completo, ¿cuánto tarda en cubrirse la mitad del lago? Spoiler, no la supe responder. Pero bueno, aunque no supiera responder esa pregunta, hubieron otras 2 que pues me pude defender. Y al final ellos querían ver pues cómo analizaba el problema, ¿no? O sea, no les interesaba tanto el resultado, sino cómo yo analizaba ese problema. Bueno, pasado estas preguntas, que la verdad que yo salí de esa entrevista hecho polvo y pensé que pues ya me iba para casa, me mandaron la prueba técnica. La prueba técnica pues básicamente era como imprimir el típico cartelito que se ve en las estaciones de metro o en aeropuertos. Pues eso, querían que imprimiera ese tipo de cartelitos en código por consola. El ejercicio está en Coding Game, lo voy a dejar en la descripción. Y aunque lo estuviera haciendo sin que nadie me viese, la verdad que me ponía muy nervioso porque notaba esa presión de hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, lo resolví como pude. La verdad que quizás mi solución no fue de las mejores. Encima, cuando resuelves el problema, Coding Game te muestra soluciones de otras personas y ves que la tuya pues es algo cutre. Y bueno, dije, vale, lo he resuelto, pero seguramente haya otra persona que lo haya hecho mejor para esta entrevista. Entonces voy a hacer cosas pues bien hechas, en plan a nivel de código, para que ellos vean que se hacen las cosas medianamente bien. Y pues puse todas las variables en inglés, usé camel case y añadí comentarios. Y ojo con este detalle, porque el chico que revisó mi prueba me escribió y me dijo pues que le había pasado satisfactoriamente y que le había gustado mucho que hubiera puesto comentarios. Entonces son pequeños detalles que marcan una diferencia y que te pueden pues hacer destacar sobre el resto de personas. Y finalmente pues conseguí mi primer trabajo como programador. En mi segunda entrevista era una entrevista para un puesto full stack. También se compuso pues de una llamada con el equipo de desarrollo y una prueba técnica. La llamada simplemente pues fue para ver cuál había sido mi experiencia previa y por qué había decidido presentarme a este puesto, y automáticamente me mandaron la prueba técnica. En este caso pues no tuve la llamada con recursos humanos, simplemente tuve la llamada con el propio director de desarrollo. Y pues me puse con la prueba técnica que me mandaron. Este trabajo era un trabajo full stack, pero la prueba técnica era más bien de front. Básicamente era un formulario donde tenías que poner pues un nombre y una descripción, y tenías abajo un botón que le tenías que dar a enviar, y pues te hacía una llamada a una API, y lo que te respondiera la API pues tenías que mostrarlo en el componente. También pedían que nada más entrar a la aplicación pues te enrutara hacia otro componente. Por lo tanto, eran detallitos del front que ellos querían ver pues cómo los manejaba. Y claro, la prueba la escuchas y es bastante simple, y la verdad que lo fue, era muy sencilla. De las pruebas que he hecho a día de hoy pues ha sido la más sencilla. Pero por sencilla que fuera, no hay que olvidar que hay que hacer las cosas bien. Y bueno, en este caso era muy sencilla, pero sí es verdad que tenías que usar pues componentes, servicios, enrutados. Por lo tanto, todo tenía que estar separado según su funcionalidad. Y bueno, pues resolví la prueba, la verdad que ha sido la más fácil, no tuve ningún problema. Y otra vez empleé la técnica de añadir comentarios, ya que creo que para las pruebas técnicas pues puede ser algo útil, como mencioné anteriormente, puede hacerte destacar. Y bueno, resolví la prueba técnica, la verdad, súper bien. Lo que me gustó también de esta prueba es que era una prueba bastante relacionada con el trabajo, ¿no? Aunque fuera muy simple, eran cosas que iba a hacer en el trabajo. Pues iba a hacer muchas llamadas a la API,
iba a necesitar pues manejarme bien con los enrutados, cómo hacer validaciones de formulario. Al final era una prueba técnica enfocada en lo que iba a trabajar y eso, que la verdad que bastante bien y también conseguí pues el trabajo. Y la tercera y última entrevista que he hecho hasta el día de hoy ha sido la más completa y compleja a la vez. Esta entrevista se compuso por 3 fases también, la llamada con recursos humanos, que pasé sin problemas. Ellos mismos me mandaron la prueba técnica y según cómo resolvía esa prueba técnica iba a tener la llamada con el equipo de desarrollo o no. Era pues una fase más, la prueba técnica, y si no la pasabas pues no ibas a llegar al tercer nivel, por así decirlo. La prueba técnica era para un puesto de full stack y era un pepino, sinceramente. Era muy grande. Básicamente tenías que hacer un CRUD, pero tú tenías que moquear la base de datos, que básicamente es como simularla. Tenías que hacer una API y tenías que hacer el front. El front además pues tenías que tener consultas paginadas, tenías que tener enrutados, 1000 cosas. Era una prueba técnica súper grande, la verdad que me pegué 2 días programando como un loco. Y bueno, ¿qué podemos destacar de esta prueba? Pues a nivel de código no era muy compleja, ya que había hecho muchos CRUD en mis otros trabajos, pero sí es verdad que a nivel de estructura pues sí requería de una planificación. Y esto es importante, porque la prueba, cuando ellos me la mandaron, lo primero que hice no fue ponerme a programar como un loco, sino que cogí y la analicé en completo. Vi pues cómo iba a montar la API, qué estructura iba a usar. En el front también me organicé para hacerlo de una manera que fuera pues escalable. Al final ellos pedían que el proyecto en sí pues, pudiera ampliarse, ¿no? Que fuera escalable, y eran cosas que tenía que tener en cuenta antes de ponerme a desarrollar. Por lo tanto, esto es una muy buena idea que puedes aplicar para tus pruebas técnicas, y es cuando tengas ya una prueba técnica de una cierta complejidad y de pues un cierto tamaño, ya que esto era un proyecto bastante grande para hacer una prueba técnica. Lo importante es eso, analizarlo, ver cómo lo vas a plantear, y esta planificación y análisis de la prueba pues es clave, ya que cuando tengas la llamada con la persona que revise tu prueba técnica, puedes contarle por qué has empleado esa estructura, qué beneficios tiene. Al final vas a poder pues argumentar tu trabajo, y es muy importante, ya que ellos van a valorar eso. Al final muchas veces no evalúan el código en sí, sino cómo has planteado la resolución del problema. Y es que es eso, al final hay muchas formas de resolver los problemas y tenemos que defender pues por qué la nuestra es una opción para pasar la entrevista. Así que esas han sido mis 3 entrevistas, mis 3 pruebas técnicas, y como conclusiones podemos sacar que siempre debemos demostrar pues nuestro proceso mental de cómo vamos resolviendo. Hasta cuando dudemos es importante pues ir hablando, ¿no? Ir diciendo cómo vamos buscando las soluciones al problema. En segundo lugar, nunca menospreciar una prueba técnica por muy fácil que sea. Al final, si es fácil, también tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que fijarnos en los detalles, ya que a veces esconden algún tipo de trampa en cosas fáciles y las podemos pasar por alto, ya que nos confiamos. Y por último, que hay que planificar antes de ejecutar. Hay que tomarse ese tiempo para analizar la prueba técnica y valorar la forma de resolverla. Además, esto va a ser útil, ya que lo podemos argumentar en una supuesta entrevista con el que nos haya evaluado la prueba, y argumentarla pues para que seas tú el elegido para coger ese puesto. Así que eso, espero que el vídeo te haya sido útil, que te haya aportado valor, y nos vemos en otro. Un saludo.